Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Tema político está en primera plana a nivel de todos los medios en el país. Incluso hoy ha sido tendencia en redes sociales, reforma a la ley electoral. Finalmente, casi al final de la jornada, cumpliendo los plazos, vamos con una nueva ley electoral a las elecciones que se convocan mañana. Nos acompaña el abogado José Alfredo Saavedra, expresidente del Congreso Nacional, abogado de profesión, que conoce mucho de estos temas y las entrelíneas que ha dejado la discusión. Qué gusto saludarlo, abogado. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Un gusto saludarlo y al pueblo hondureño también. Creo que este es un tema delicado, sensible, sensitivo. La población hondureña hace muchísimos años estaba esperando una nueva ley electoral. Una nueva ley electoral que genere confianza, certeza y que finalmente logre mayor participación ciudadana. Obviamente han habido muchísimos errores con este tema, como por ejemplo dilatar en el tiempo su discusión y aprobación. Ese es un cuestionamiento que yo siempre he hecho, porque hay que ser y parecer, y en definitiva en todo momento se ha buscado lo mejor. Obviamente no hay ley perfecta, pero hoy tenemos una nueva ley electoral a escasas horas de la convocatoria a elecciones generales. Y eso ha creado suspicacia, duda, generado desconfianza, porque esto tiene antecedentes. En el año 2017 hubo mucho cuestionamiento al resultado de las elecciones generales del 2017. El no haber aprovechado aquella instancia de las Naciones Unidas para poder llegar a acuerdos políticos, me parece que fue un gran error de la clase política que hoy se está pagando. Y no solo de la clase política en sí, sino de los distintos sectores y actores que conforman la sociedad. Llámese empresa privada, gremios, clase política. Creo que es un tema en el cual no se ha manejado adecuadamente. Nosotros debemos demostrar de una vez por todas que hemos aprendido de las lecciones anteriores y no lo hemos hecho. Pero finalmente tenemos una nueva ley electoral que espero en lo sucesivo pueda ayudarnos, pueda transparentar el proceso y que el Consejo Nacional Electoral use esta herramienta para tomar otras decisiones para que este proceso de verdad genere confianza. ¿Qué garantías tiene esta ley de respeto a los resultados en las urnas? Porque este ha sido el gran cuestionamiento de la ley que ha quedado para la historia, que se prestó para que aquí gobernaran personas que no habían ganado. Lo que se busca es volver operativa, por ejemplo, el tema de las mesas electorales. Se busca que la transmisión de resultados sea simultánea en todo el país. Se busca que el Consejo Nacional Electoral no tenga excusa alguna para dilatar la divulgación de resultados, que es un tema que ha hecho muchísimo daño. Bueno, en las internas recién pasadas hubo muchísimo problema, muchísimo señalamiento. Entonces, creo que el Consejo Nacional Electoral debe hacer un enorme esfuerzo para poder usar esta herramienta y poder generar esa confianza de la que estoy hablando desde un principio. Yo he participado en varios procesos políticos, conozco un poco de esto, y una ley no es la que determina finalmente la probidad de un proceso, es uno mismo. La clase política debe entender que la sociedad hondureña no soporta más que los procesos no sean transparentes. Y aquí, abogado, encontramos un punto que es fundamental
con esa posición que usted nos expresa, que es el ciudadano como tal el que garantiza el proceso justo, el proceso limpio, mesas electorales receptoras, que ese es el artículo de la polémica, de tener representación cada uno de los partidos políticos legalmente inscritos, que así fue la historia desde la constituyente del 80 hasta este 13 de marzo del 2021, esto cambia. Ahora, de 14 partidos políticos, solo habrá representación que deciden de 5 partidos. Aquí nos han dicho siempre que las elecciones se ganan, y ese es un tema que se oye con frecuencia, se gana en la contada, dice. Lamentablemente es reincidente ese comentario. Si usted le pregunta a 10 ciudadanos, 8 le van a decir lo mismo. Y ese es el reto, esa es la oportunidad también. Sentimos entonces que uno de los criterios que se utilizó para la conformación de la Junta Receptora fue volver operativo, que exista operatividad en la mesa electoral. Ese fue un criterio que yo escuché. Yo no participé, ya no formo parte de la comisión electoral, pero fue un criterio que escuchamos de la comisión de dictamen y de quienes trabajaron en este instrumento jurídico. Y pareciera comprensible, porque la operatividad, la funcionalidad es indispensable al conformar la mesa. Porque si usted tiene muchas personas en la mesa, se corre el riesgo, no estoy diciendo que eso es lo que ocurriría, se corre el riesgo que no haya esa funcionalidad y haya una ingobernabilidad. Y eso generaría enormes problemas. Pero a mí me parece, Rosendo, yo soy docente universitario hace 29, 30 años. Participo en política hace muchísimos años, llevo varios periodos, y la cautela, la prudencia debe ser una constante, como uno dice, un requisito sine qua non, sin el cual no. A mí me parece que acá el Consejo Nacional Electoral, una vez publicada en el Diario Oficial La Gaceta la ley, debe divulgarla más que la propia Gaceta. Divulgarla y trabajar, formar equipos de trabajo, eso lo digo con mucho respeto, porque el respeto a la institucionalidad ha sido en mí una constante. No significa que aplauda o que reconozca como válido cuando se equivocan, pero respeto la institucionalidad y no quiero que se vaya a malinterpretar. Pero esa herramienta llamada nueva ley electoral le puede permitir inclusive al Consejo Nacional Electoral, una vez convocado el proceso, porque la convocatoria, si no me equivoco, es mañana. La convocatoria tiene que ser antes de las 12 de la noche del día jueves de mañana. Y es con esta nueva ley ahora. Y es siempre y cuando sea publicada. Pero eso ya está claro, que ya esperamos está. que sí. Porque mientras no esté publicada, uno diga, ojalá, esperamos que sea publicada, porque es parte del procedimiento legislativo constitucional para que una ley esté vigente. Una vez que esté vigente, el Consejo Nacional Electoral, pienso, debe convocar a todos los partidos legalmente inscritos, porque es el mismo Consejo Nacional Electoral, o antes Tribunal Supremo Electoral, el que ha permitido que hayan tantos partidos políticos en Honduras. La materia electoral, al igual que otras materias, se rigen por principios básicos. La igualdad, la inclusión, por ejemplo, la legalidad. Y cuando yo escucho algunos alegatos de inconformidad, no dejo de pensar que tienen muchísima razón, porque se sienten excluidos. Y aquí, abogado, quiero que me amplíe sobre un punto fundamental a futuro en estos procesos electorales, porque si vamos al pasado, ya algunos partidos políticos, el órgano electoral los había sacado de contienda. Para decirlo de esa manera, los había borrado, los había excluido, los sacó. Pero el Poder Judicial emitió un fallo, desde luego se respeta, es un fallo judicial, y les dio vida nuevamente. Deberían ir madurando esta ley, porque allí quedaron aspectos como la segunda vuelta, que en un futuro se puede considerar con una reforma constitucional, desde luego. El tema de la reelección. ¿Podrían tener detalles ya de cargas electorales puntuales
para que estos partidos que ahora se han creado como confites que van a una piñata, que si no sacan cierta cantidad de votos, que por cierto nunca la han sacado si revisamos procesos del pasado, si no tienen cierta cantidad de votos, ahora sí están fuera. Es que en la ley siempre está previsto. Eso va a ocurrir. Ahora, ¿qué va a pasar con el que se sienta afectado recurriendo a la Corte Suprema de Justicia? No sabemos. Pero ahora tiene que ir al Tribunal de Justicia Electoral, claro, previo. Pero siempre es materia jurisdiccional, solamente que es materia jurisdiccional electoral. Sin embargo, una vez agotada la instancia del Tribunal jurisdiccional desde el punto de vista electoral, va a pasar a la Corte Suprema de Justicia, porque hay quienes sostienen que ahí se agota. Eso no es correcto. Se va a agotar en la Sala Constitucional con algún recurso de amparo en su momento. Pero es importante porque lo que hay que evitar, y escuche bien, y al pueblo hondureño, lo que hay que evitar a toda costa es la conflictividad social, porque hay mucha inconformidad. Rosendo, yo creo que no hemos aprendido la lección, o las lecciones. Seguimos cometiendo los mismos errores. Vea, ¿por qué no haber aprovechado la instancia del diálogo propiciado en las Naciones Unidas a instancia del mismo Partido Liberal? Usted recuerda, de las autoridades anteriores. Ese fue un espacio que lo desperdiciamos. Necesitamos grandes acuerdos políticos, pero una vez más la clase política, de la cual yo también formo parte, demostró inmadurez política, falta de compromiso, falta de visión. ¿Qué es lo que realmente está pasando en Honduras? ¿Qué es lo que realmente está pasando con la clase política? ¿Qué es lo que realmente está pasando con una realidad que no es la misma de hace 4 años? Y así sucesivamente. Entonces, hoy decía en un medio de comunicación, en HRN precisamente, no debe descartarse el valorar un acuerdo nacional. Porque si sube de tono esta inconformidad, es peligroso para el día de las elecciones en relación a sus resultados. No puede repetirse lo del 2017. Hubieron muertes, una economía golpeada enormemente, un cuestionamiento a la institucionalidad llamada en ese momento Tribunal Supremo Electoral, enorme. Así un país no avanza. Lo que pasa con un país en esas condiciones es que está condenado al fracaso. Y usted me puede decir, y otros pueden decir, porque yo lo he dicho, lo dije hace poco, yo no conozco otra forma de implementar la segunda vuelta, dije, porque tengo que ser respetuoso de lo que dije anteriormente, que no sea a través de la reforma constitucional, de la Constitución que establece que el presidente y los designados se eligen por simple mayoría. Es decir, estoy hablando de la posibilidad de la segunda vuelta. Rosendo, yo no tengo ninguna duda que la segunda vuelta debió haberse incorporado en esta nueva ley electoral. Como no tengo duda que la única manera de evitar una crisis es llegando a acuerdos en relación a la segunda vuelta. Y me pueden cuestionar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico. No ignoro, no desconozco eso. Pero usted en la vida lo que hace es una balanza y establece, se lo dice a alguien que ejerce la profesión. Yo no soy abogado porque tengo el título colgado. Yo vivo del ejercicio de mi profesión. Y uno dice, ¿cuál es el bien jurídico a tutelar? La vida, la libertad, la integridad física, el honor, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, ¿cuál es el bien jurídico a proteger? La estabilidad política, la relativa paz social que todavía tenemos, evitar conflictividad, evitar un colapso de país. Entonces, no descartemos que las fuerzas políticas, las fuerzas empresariales, gremiales y otros deberían tener ahí un mecanismo cómo pudiésemos implementar en las próximas elecciones generales, que serán convocadas mañana, el tema de la segunda vuelta, porque la segunda vuelta se volvió un imperativo. No hay bipartidismo. Inmediatamente que aparece libre, ya no hay forma de sostener el hecho de que no haya una segunda vuelta o balotaje.
Está con nosotros el abogado José Alfredo Saavedra, diputado al Congreso Nacional por el Partido Liberal. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado José Alfredo Saavedra. Bueno, cerramos el segmento anterior con un tema que es caliente, porque ya está el comentario cómo un profesional del derecho habla de saltar la Constitución, porque si nos vamos a lo que dice la Carta Magna, para que tengamos una segunda vuelta, se tendría que aprobar en estos días, en una primera legislatura, y ratificarse en una segunda legislatura, que sería hasta el mes de enero. Y hay otro presidente, y hay otro gobierno. Se va a convocar con una ley que recién se aprobó en las últimas horas, y ahí no habla de este escenario, pero me dice que el país lo debe madurar y lo deben conversar a través de un pacto de unidad nacional. ¿Cómo sería ese salto de la primera ley del país? La inconformidad de los partidos llamados minoritarios, a mí no me gusta llamarlos así, porque eso es como un calificativo descalificándolos. Pero creo que escuchándonos todos, pero de verdad, o sea, en una mesa de forma franca, de forma sincera, con un solo compromiso que es el país. Rosendo, usted me ha entrevistado varias veces, yo vengo diciendo desde ya días, hace meses, hace años, vivimos en un país con un pasto seco. Basta un poquito de un fósforo y sobra gasolina. Y después no habrá forma de apagarlo. Podemos perder el país. La relativa paz social que vive el país la podemos perder. Debemos llegar a acuerdos. Mire, yo decía hoy en la mañana, porque lo he pensado y lo siento, porque uno debe actuar de manera responsable, diligente. Y a mí me llamó la atención que hace escasas horas llegó al Congreso una iniciativa de ley para beneficiar fiscalmente a las zonas especiales de desarrollo, conocidas como sedes. Su servidor votó en contra y razonó su voto en contra, porque considero que es lacerar la autonomía municipal, lacerar la Constitución, y es desde todo punto de vista un tema de soberanía. Y otros temas más profundos. Usted incentiva a un sector, pero a las MIPYMES las trata de manera desigual. Cuando usted fortalecería, si fortalece a las MIPYMES, tendríamos mayor generación de empleo, que desde mi punto de vista ha sido en los últimos 12 años el mayor problema de Honduras. Yo siempre dije, discrepando con uno de los presidentes, desde hace 16 años, el problema de Honduras es el desempleo. Entonces, pero coincidentemente ingresa la iniciativa, se aprueba a la velocidad de un rayo e inmediatamente se agenda el tema de las reformas electorales que había estado ahí, guardada. No se había tomado la iniciativa. Lo que el legislador conoce, bueno, usted que fue presidente de la Cámara, como esas famosas discusiones de leyes trampa, nos ponen esto, nos entretenemos con las deliberaciones y la reacción, pero por bajo va la buena fe, ley controversial. La buena fe se presume. Sin embargo, qué coincidencia, una ley tan sensitiva como son las excepciones fiscales, una ley tan sensitiva como son las reformas electorales, que los hondureños estaban esperándola, y ahora una discusión sirve de distractor de la otra discusión. Entonces, qué casualidad. Entonces, no podemos seguir así. El país no se lo merece. Estamos actuando sin la responsabilidad que deberíamos de tener frente a estos temas tan complejos. Vea usted cuánto cuestionamiento, cuánta inconformidad, a escasas horas del llamamiento al proceso general. Entonces, no descartemos, desde mi punto de vista, no debería descartar Honduras la posibilidad de sentarse a buscar un gran acuerdo nacional. ¿Cómo? No sé. Simplemente es producto de la iniciativa, de la idea de un ciudadano que está viendo desde el 2017 acentuada esa preocupación,
que podemos incendiar el país y después no tendremos cómo apagarlo. Y tenemos los interlocutores válidos de todas esas fuerzas políticas y de pensamientos de la sociedad para sentarse y discutir, porque el problema que tenemos aquí es que si sienta al ABC, el DEF se los cuestiona y le dice que son ladrones, que son corruptos, que con él no se sientan, y al final no terminamos poniéndonos de acuerdo porque estamos completamente polarizados. Abogado Saavedra, entonces, ¿cómo encontrar a 6 meses del proceso el equilibrio válido para salvar al país como usted lo plantea? No tengo otra opción frente a lo que usted está afirmando que coincidir, porque se ha perdido la magia de Aquí nadie cree en consensos. nadie. La desconfianza se ha vuelto la regla general versus una confianza que deberíamos de construir. Yo coincido con usted, pero excepcionalmente, por decir algo, deberíamos de buscar y hacer el esfuerzo enorme por sentarnos finalmente todos los sectores, sin que nadie, y lo voy a decir con la claridad y la contundencia que me caracteriza, sin que el gobierno imponga agenda, sin que el gobierno quiera imponer su verdad, porque en los últimos tiempos el problema es que se nos quiere imponer la verdad de otros, en vez de construir una verdad que sería responsabilidad de todos y muy respetada por todos. ¿Lo excluiría de esa mesa de diálogo y serían las cabezas del movimiento los partidos políticos? Serían los partidos políticos, no el gobierno, sumado otros actores, repito, haciendo un enorme esfuerzo, porque yo coincido con usted, el problema es la desconfianza. ¿O hay olor a constituyente aún y cuando se convoca en las próximas horas en todo este escenario, abogado? Sería irresponsable de mi parte. Yo siempre he dicho que hay comentarios, se especula mucho, pero que en realidad esa es lo peor que le puede pasar a Honduras, desde mi punto de vista, respetando la opinión de otros. Eso no sería ¿sabe cómo sería eso? La medicina sería peor que la enfermedad, porque simple y sencillamente se vería como un ventajismo de unos y otros para perpetuarse en el poder unos o para recuperar el poder otros mediante un mecanismo que no está contemplado en la Constitución. Entonces pareciera un contrasentido el tema de la segunda vuelta. Pero el tema de la segunda vuelta es un tema sentido por la población. Ustedes, los medios de comunicación, están jugando un papel importantísimo porque le han dado apertura a ese tema. De 10 personas que usted le pregunte, no creo equivocarme, 10 personas quieren la segunda vuelta. Mire, Rosendo, pero el partido que mantiene el control de la Cámara, que es el Partido Nacional, tiene ese mismo pensamiento porque ellos son la clave y alguien diría, jamás van a entrar a una ruta donde todo conduce a la muerte. no hay duda que en este momento, si usted le pregunta al partido que hoy gobierna, difícilmente aceptaría ni siquiera discutir este tema. Y sin esos votos es imposible lograrlo. Pero creo que hay que ser optimistas. Creo que la necesidad va a obligarnos a todos a coincidir en discutir en las próximas horas un tema como la segunda vuelta, porque no podemos tener gobiernos como los que tenemos, con un 23, con un 24%. Lo que le da legitimidad a un gobierno es el respaldo mayoritario de un pueblo, pero 24 versus un 76% que no avala, que no reconoce a un gobierno. Entonces, no es una posición y opinión antojadiza de su servidor, es producto de la realidad que estamos viviendo. Necesitamos talento, necesitamos compromiso con el país, necesitamos tener visión a corto, mediano y largo plazo para no perder el país que aún con las circunstancias todavía tenemos. Ahora vamos a otro escenario rápido frente a una eventual segunda vuelta. ¿Cómo ponerse de acuerdo? Si eso prácticamente se pudo superar sin necesidad de una eventual reforma, si hubiesen existido alianzas. Pero vea que ni en eso, sentándose, 2 personas se pudieron poner de acuerdo, porque intentó Xiomara con Yanni,
que es el candidato liberal y de Libre, respectivamente. Intentaron también otras fuerzas políticas, que eso es prácticamente, para citarlo así, una especie de segunda vuelta, por decirlo, porque la alianza iba a fortalecer y al final todo pinta que no hay. Esto es como un partido de fútbol. Mientras no pitan el último minuto, hay posibilidades. O sea que usted no descarta eso, que No, pueda generarse una sorpresa. no lo descarto en lo absoluto. Es más, como ciudadano tengo el derecho a manifestarle a usted y al pueblo hondureño. Eso es lo mejor que puede hacer la oposición. Desde luego que esa sería una segunda vuelta de hecho, porque prácticamente quedaría conformada en la oposición, iríamos a elecciones generales frente al partido de gobierno y evidentemente el resultado ya lo podemos saber, va a ganar la oposición. Pero no se han puesto una de acuerdo. oposición unida. No, y es más, no tengo argumentos para desvirtuar lo que usted acaba de afirmar. Pero qué bueno que el pueblo hondureño nos escuche en ese sentido. Qué bueno que la oposición escuche esta versión, estas afirmaciones que hoy estamos haciendo en su programa, porque es una necesidad, es un imperativo categórico que la oposición busque la mayor unidad posible. Esto es planteado a nivel de los candidatos presidenciales, pero entiendo que ustedes como diputados sí han logrado armonizar a nivel de los gobiernos municipales. ¿Cómo les ha ido en ese ejercicio que tuvo una medición en Comayagua, entiendo? Es que las alianzas de hecho ya existen, sobre todo en el tema del municipio. Ahí un alcalde, un candidato a alcalde logra el voto de ciudadanos de todos los partidos. Cuando los ciudadanos de todos los partidos deciden apoyar a un candidato a alcalde, ese candidato a alcalde gana, aunque no sea del partido, que gana las elecciones a nivel presidencial. Y por eso usted ve, por ejemplo, solo el Partido Liberal actualmente, si no me equivoco, tiene 89, 90 alcaldías en el país. Sumadas a las de Libre, estamos hablando como 120 alcaldías, que es significativo realmente, porque son 298 municipios. Es significativo. Y eso existe en los municipios. Y eso es una tendencia que se puede reflejar en los comicios de noviembre. Eso existe, siempre ha existido. Sin embargo, eso puede elevar de jerarquía, puede elevarse a nivel de presidente. Y es por eso que las alianzas son necesarias. Ese fue un gran paso en la legislación del 2013, 2014, si no me equivoco, permitir las alianzas. Y en ese sentido, creo que eso nos da la razón en el tema de la segunda vuelta. Lo que hay que evitar a toda costa, Rosendo, es perder el país. No podemos repetir los acontecimientos del 2017 porque de lo contrario vamos a destruir esto y vamos a perder todos, porque hay quienes pueden irse del país y hay otros que nos quedaremos dando la lucha en el país. ¿Y qué le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos heredando a nuestra descendencia? Creo que debemos actuar con la mayor responsabilidad del mundo y estos son momentos históricos que necesitan mente fresca, aunque sea un corazón ardiente, porque nadie quita la emotividad que provoca el tema ideológico. Pero frente al tema ideológico, el bien jurídico mayor a tutelar, que son las vidas de muchísimos hondureños que pudiesen perderse en una conflictividad social. El abogado José Alfredo Saavedra con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ay. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado José Alfredo Saavedra. ¿Le preocupa lo que decidieron hoy 9 de los 10 partidos considerados emergentes? Han conversado y han dicho que van con recursos ante el Poder Judicial porque esta ley le daña, los excluye y prácticamente lo que hizo Libre, liberales y nacionalistas es repartirse entre ustedes el pastel. Es un derecho universal, es un derecho natural, el derecho de petición. Es más, yo sé que en mi partido no les parece cuando yo digo que ellos se sienten excluidos. Y es que hay que ver
si existió la suficiente socialización y si se les dio la suficiente participación. Habría que verlo porque no soy yo el indicado para poder referirme a ello. Pero hay una realidad. Ellos sienten que no están representados y que no van a estar representados en la mesa. Entonces, repito, ahí va a jugar un rol importante el Consejo Nacional Electoral, porque yo no soy concejal, nunca lo he sido, ni he sido magistrado, ni he sido funcionario de ninguna naturaleza, pero uno, una vez que tiene la ley en la mano, la debe tomar como una herramienta para buscar la oportunidad de mandar mensajes inmediatos que le generen confianza, una aproximación entre el Consejo Nacional Electoral y un debate amplio así, abierto, un gran debate con los partidos que se sienten excluidos, podrían llegar a soluciones con el Consejo Nacional Electoral. Pero el espíritu central de la ley, como está, ya no lo cambian. Los representantes de la MER son 5. Pero habrían, sí, exactamente. Eso sí no... Pero el Consejo Nacional Electoral, esto hay que ponerle candados, porque lo que mayor ha provocado reacción, excepto pues una opinión en contrario, es que sienten temor, sienten indicios de que algo va a pasar y están pensando en un posible fraude, se sienten excluidos. Entonces, hay que buscar un mecanismo, porque Honduras se lo merece, Rosendo. Hay que buscar un mecanismo. El Consejo Nacional Electoral es el máximo rector en materia electoral. ¿Y qué hace un Consejo Nacional Electoral si los partidos políticos le tienen plena desconfianza? Ese es como el árbitro. Bueno, sí lo generó el mismo proceso interno, abogado, Así es. porque aún hoy el resultado está cuestionado. Así es. ¿Y qué significa eso para el país? ¿Usted cree que un inversionista extranjero va a venir a invertir al país con semejante inestabilidad política? ¿Cree usted que un empresario hondureño puede profundizar su inversión cuando las reglas no están claras o cambian de la noche a la mañana? Y se lo habla alguien que no es sectario, pero dejar de decir la verdad no se puede. Ha habido una inestabilidad jurídica inclusive. ¿O será acaso que hay presiones de estos partidos emergentes porque muchos de ellos sobrevivieron por el tema de vender las credenciales y de la deuda política, que ahora ya vamos a hablar de deuda política, siempre va a haber? Ahí se va a trasladar un 10%, lo que pasa es que ahora va por otra ruta, pero que siempre se van a dar muchos millones a estos partidos, ahí lo dejaron en la ley. Sí, sin embargo, ese tema de la deuda política es un tema casi versus resultados, lo cual es un criterio válido, excepto aquellos que se van a considerar afectados. Pero esto es distinto. Esto es distinto porque, en definitiva, ¿cómo voy a tener un resultado? ¿Cómo voy a beneficiarme del resultado de otro? Ese 10% que se le asignaba era en función del resultado del que ganaba, el que sacaba mayoría. Eso no tenía sentido realmente. Había que regularlo. Nada tiene que ver el tema de la acreditación de mesas con el tema de la deuda política. Son temas totalmente diferentes y creo que el reclamo mayor no es por el tema de la deuda política, es por el tema de las credenciales porque se sienten excluidos. Pero hay que recordar y se denunció de manera pública en el pasado que con esas credenciales un partido que apenas sacó 5,000 votos nunca pudo explicar, y es lógico, cómo sacó solamente 5,000 votos y tenía representación en 18,000 mesas. Está claro que esas mesas estaban en manos de otros. Yo creo que sacó menos resultados a nivel nacional. El ejemplo que usted está citando creo que no pasó de 3,000. Y había representación en todas las mesas. Y definitivamente ese es un tema que estos partidos no pueden desconocer. No se puede tapar el sol con las manos. En definitiva, ese es un problema que ha existido. ¿Y eso se siente que se va a corregir ahora, abogado, solamente con 5 representantes en mesa? Porque aquí habrá uno liberal, uno de Libre y uno del Partido Nacional en todas las mesas en propiedad.
más los otros 2 que se van a incorporar De manera rotativa. de forma rotativa. Esa es la aspiración y esa es la motivación. Porque yo no veo a un representante en mesas de libre. 2.000 se pueden encontrar. Pero es poco, la incidencia es mucho menor. En definitiva, yo no veo a alguien de libre cediéndole su credencial al Partido Liberal. Yo no veo al Partido Liberal cediéndole una credencial al Partido Nacional. Y si se presenta esa excepción No, de la regla. Ya sería un tema excepcional. Eso sí que sería histórico, porque yo vengo de luchas municipales, de luchas departamentales, Por de ejemplo, luchas Valle, nacionales. de donde usted es originario y que ahí se somete al veredicto del pueblo, Materialmente imposible. ahí porque utilizando un término del interior, ¿va? Es Sin que las necesidad, luchas son... Ahí es lucha a muerte, por Esa decir. lucha es de cuerpo a cuerpo. Entre más pequeño sea un departamento, el diputado y el alcalde trabajan mucho más con el respeto a los alcaldes y diputados de municipios o departamentos más grandes. Es decir, que ella advierte que eso del tráfico de credenciales es Si casi, se da es excepcional. va a ser imposible que se preste para una ilegalidad. Va a mejorar y eso fue una de las motivaciones y nadie puede desconocer que ese tema ha existido, a veces propiciado, promovido por quienes tenemos alguna ventaja de tipo económica, digamos. Porque no hay que negarlo, ha existido y se espera que con esta nueva ley electoral ese mal endémico quede cortado de tajo y esperamos que en lo sucesivo la nueva ley electoral, una vez que se vea en su contexto, porque hay que ver qué va a pasar con el tema de transmisión de resultados. Sí, vamos a cumplen. ver cómo se maneja el tema del conteo, que debe ser eminentemente público como nunca. Esa elección del último domingo de noviembre de este año, se cierran a las 5 o 6 de la tarde por algunos inconvenientes. Sí. A las 9 de la noche ya se debe tener claro quién ganó. Vaya, digamos, en esa misma noche y no esperar que se desconecten y que nos digan el 24 de diciembre quién ganó. En la desconexión está la duda. Es inaudito e inaceptable que no tengamos resultados en la misma noche. Es inaceptable. Si la transmisión de resultados es efectiva y simultánea, tendremos resultados ya 10, 11 de la noche, por tarde. Lo demás es inaceptable. Yo no soy técnico y ni lo aspiro, pero le aseguro que conozco un poco la materia. Y es inaceptable que no tengamos el mismo día, en la misma noche del día de las elecciones, los resultados. Está con nosotros al banquillo el expresidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado José Alfredo Saavedra. El ingeniero Salvador Narrala del Partido Salvador de Honduras es el que más reclamos ha tenido. Dice que a él le asiste tener un representante, eso lo planteó en todas las mesas electorales porque es una fuerza consolidada y por donde quiera que busquen lo muestran las tendencias. Yo creo que hay que escuchar al ingeniero Salvador Narrala. Creo que hay que sentarse de manera urgente. Creo que el Consejo Nacional Electoral debe hacerlo. Repito, una vez publicada esta ley en el Diario Oficial La Gaceta, desconocer lo que representa Salvador Narrala es un error. Es una opinión muy personal. El Partido Liberal de Honduras no puede ni debe desconocer lo que significa Salvador Narrala. Viene de dos contiendas. Independientemente que él tenga o no la razón en el número de votos que representa, eso no es la discusión. Lo importante es que viene de participar en dos procesos. Hay que escucharlo, porque alguna experiencia ha acumulado en estos dos procesos. Yo no descalificaría un diálogo así fuerte, diálogo directo, de frente con el ingeniero Salvador Narrala. Bueno, aquí hay un artículo que también generó polémica y es el 312, efectos de las actuaciones judiciales para inhabilitar candidatos. Las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de su inscripción hasta la fecha de declaratoria de elecciones
respectivas, si no surten efecto de inhabilitación, salvo si ésta fuese el objeto principal de la pretensión y recayere sentencia firme condenatoria al efecto o resultasen de la comisión de un delito o la violación de la Constitución de la República. Tampoco dichas acciones surten efecto contra los candidatos si no se hubiese agotado previamente la oposición a su inscripción. Este artículo ya existía en la ley que queda derogada. Tres cosas. ¿Qué interpretación legal nos proporciona, abogado Saavedra? Tres cosas. Número uno, he venido escuchando la discusión. Este fue un relajo hoy. Y muy pocos comentan que ese es un tema que ya estaba incorporado en la ley electoral, que se derogó al aprobarse la nueva ley electoral. Dos, muy pocos han comentado que esto se origina porque se abusaba del derecho de petición antes. Y eso empezaba en los gremios, le cuento, en los sindicatos, en los gremios y en los sindicatos. Si alguien aspiraba a la presidencia de un sindicato, se iban corriendo a los juzgados de letras de lo penal, le presentaban una denuncia e inmediatamente inhabilitaban a esa persona para participar. Quedaba fuera quedaba fuera. Se lo dice alguien que sabe y que participó como abogado en las dos vías, a veces acusando y a veces defendiendo. Porque mis primeros 5 o 6 años me dediqué solo al área penal y después decidí cancelar por ciertas situaciones que pude verlo, porque uno debe tener una lectura, una visión de las cosas. Entonces cancelé el ejercicio en esa área y me trasladé básicamente en el tema laboral y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Eso ocurrió y ocurría. Lo mismo estaba en el tema político, partidario. Si alguien corría en un pueblo, en un departamento, se iban corriendo y presentaban una denuncia. Mete una acción contra José Alfredo Saavedra, la dan por recibida y hasta ahí no más llegó. Así como estaba anterior a esta ley electoral que se derogó, está bien habilitado. Y la Constitución de la República es bien claro. Lo que sí yo puedo decir con claridad es que no entendí el por qué no se le dio una explicación frente al pueblo de esta situación. Eso de haber dejado la discusión a última hora generó enorme desconfianza. Tenga la certeza, Rosendo, que todo lo que se está comentando en función de este artículo es porque no se le explicó al pueblo hondureño. Debió habérsele explicado al pueblo hondureño, debió haberse aprobado con la debida anticipación y dele que dele con lo mismo, pero perdimos los políticos la oportunidad enorme en aquel diálogo que estuvimos en las Naciones Unidas, donde fuimos a perder el tiempo prácticamente. El gobierno debe entender que imponer su verdad no siempre lo más saludable. Entonces sentimos que al no haber una discusión y al aprobarse a última hora, ha generado una desconfianza razonable. Si lo hubiésemos discutido y aprobado con más tiempo, de distinta forma, de distinta manera, quizás no hubiese ocurrido lo que está ocurriendo. Para evitar este alboroto que se ha tenido y con sus años de experiencia, quizás hubiese sido más razonable quedarse con la ley vieja, para decirlo así, y acudir con las mismas reglas de juego que fuimos a las primarias, ¿o no? Yo fui uno de los sorprendidos cuando se agendó el tema de la nueva ley electoral, porque creí que como ya había pasado demasiado tiempo... ¿O es que los llamaron y les dijeron apruébenmela por favor porque del norte urge? Esa es una pregunta que me han hecho varios medios de comunicación. No conocí esa conversación, no conocí el contenido, pero sí existió. Qué lástima que tuvieron que venir de afuera para que pudiéramos agendar un tema que es nuestra propia responsabilidad, que se dijo, se adquirió un compromiso después del 2017 y no lo cumplimos. Abogado, el tema de la deuda política ha sido otro que ha generado polémica y piensan muchos que la crítica de 9 partidos políticos hoy obedece a ese tema porque ese era un recurso seguro que iba de 5 millones para arriba para cada uno de los partidos políticos legalmente inscritos, pero el agregado del abogado Rivera Callejas en la discusión habla de un 10% en base a lo que le pagan a un partido con la mayoría de votos que va a ir para capacitación, o sea, termina siendo lo mismo
escrito de otra forma. De verdad, si la discusión es motivada por el tema de la deuda política, no hay razón de ser, porque prácticamente quedó igual. Quizás bajó de 15 a 10, pero... Pero prácticamente es igual, Rosendo. Mire, si un partido político no quiere invertir en capacitación, no se llama partido político. ¿Qué es lo que ha pasado con el Partido Liberal? Ahora ese es el gran agregado que tienen, perdón abogado, en la nueva ley, que deben presentar informes, que estar bajo una supervisión plena. ¿Cómo se va a usar ese recurso? Un partido político que no actualiza su militancia, a su dirigencia, es un partido político condenado a tener problemas. Yo sé que esto va a causar alguna molestia. El Partido Liberal, mi partido, nuestro partido, dejó de invertir en capacitaciones. Yo recuerdo muy bien en los años 80. ¿Y qué hacen la deuda política? No sé en realidad, pero se dejó de invertir en capacitación. Eso no tiene discusión. Se dejó de invertir en la capacitación de dirigentes locales, departamentales, municipales, departamentales, nacionales y en la población en general. Y eso dice la nueva ley, que será este recurso para la capacitación. ¿Tiene su duda? Tendrán que hacerlo porque ahora los controles han aumentado. Un ejemplo, el tema del financiamiento de los partidos políticos y de los candidatos. Yo estuve participando, dirigiendo el tema de la política limpia, que es prácticamente control de los ingresos y de los egresos de campaña de un partido o de un candidato. Nos molesta a todos, los controles deben existir y aún más rigurosos si fuese posible para evitar problemas de financiamiento. Abogado, le agradezco siempre su tiempo. A la ¿Ya orden. recuperado muy bien de salud, la familia, todos vencieron el COVID? Después, todos, y después del COVID siempre quedan problemas que uno va superando poco a poco, confiando en Dios. Yo soy un testimonio viviente de cuando Dios decide algo. Yo sí estuve a punto de no estar en este programa, porque fue un mes difícil, el mes de enero. Son 27 días, 13 días internos, y finalmente pues no trascendió mucho, porque lo manejé con mucha prudencia, con mucha reserva, inclusive en el seno de mi familia. Pero gracias a Dios, el COVID nos tiene de rodillas a todos. Creo que hay que tomar las medidas que los médicos indican, que los estándares nacionales e internacionales indican, y el gobierno debe apurarse más, porque el gobierno ha sido muy responsable en un manejo no muy diligente en este tema. Muchas gracias. Gracias Con a usted. nosotros esta noche el abogado José Alfredo Saavedra. Por su sintonía, muchas gracias.